es el cuarto envío. Les recordamos la dinámica consta en las presentaciones de los ponentes y al finalizar las preguntas que tengan. En los costados nuestros compañeros cuentan con micrófonos para que expongan sus preguntas. También les recordamos poner en silencio vibrador sus teléfonos móviles y no dejar basura en el recinto. Damos paso a la primera mesa del día de hoy titulada Documental, Educación e Investigación. Modera Eduardo Santiago Nabor. Por favor, un fuerte aplauso para ellos. Buenos días a todos. Esperemos que sea muy provechosa esta última jornada del EMIA. Como Maite establecía, la mesa que está a punto de comenzar se llama Documental, Educación e Investigación. Nos visitan académicos que van a presentar sus trabajos. El primer trabajo que se va a presentar está a cargo de Adriana Costa Castro, de Colmich, China. Su ponencia se llama Piedras, Ruinas y Patrañas, algunas reflexiones en torno a técnicas de montaje, remezcla y materialidad audiovisual en los documentales Ruinas, 1999, y La Piedra Ausente, 2013. Le damos un aplauso a Adrián y le cedemos la palabra. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias, Santiago, Ricardo y por supuesto pues a todos ustedes. Espero que algo de lo que platiquemos aquí les pueda despertar algún interés, digamos, alguna inquietud, ¿no? Bueno, yo lo que voy a presentar hoy es una reflexión de dos documentales que se enmarca en un proyecto de investigación doctoral que estoy haciendo ahora, que tiene que ver con dinámicas y circuitos de circulación de piezas prehispánicas que fueron extraídas de sitios arqueológicos del occidente de México, concretamente de los valles centrales de Jalisco, y cómo a mediados del siglo XX circularon en distintos espacios nacionales, pero también internacionales. Entonces, si me pueden ayudar primero con el primer video, por favor. Sí. With its enigmatic figures, the sacrificial stones, the uncouth images, the heavy recumbent figures with head raised and knees drawn up, the impression made upon my mind by these objects was that of grotesqueness. Springfield, Massachusetts. These Toltec sculptures, along with other masterpieces of pre-Columbian art, are on the move, headed for points north, including Saratoga Springs, New York, Palm Beach, Florida, Williamsburg, Virginia, and Macon, Georgia. Recibe un importante envío cultural desde México. These temporary exhibitions are an unexpected part of the war effort contributed by our good neighbors to the south, and organized by the Office of the Coordinator of Inter-American Affairs and the Brooklyn Museum. De pronto, entre la selva de rascacielos,
ha aparecido una gigantesca cabeza olmeca. En la atmósfera moderna de la ciudad norteamericana se despertarán resonancias prehispánicas para quienes contemplen la exposición instalada en el Museo de Bellas Artes de Houston. Son copias originales, sí, no son originales. Y se los llevan como recuerdos de México. Y son europeos, la mayor parte de los clientes que vienen a comprar estos son europeos. Unlike a museum, the private collector, or the nation state, the forger remains aloof from diplomatic and ethical concerns. Motivated instead by profit or the need for personal vindication, the forger remains focused on the staging of the real. It is this concern for authenticity that links the forger and the documentary filmmaker. Both create an illusion of the real through an elaborate web of artifice. Is not this film like a museum filled with artifacts, some authentic, some not? Ladies and gentlemen, this is a film about trickery. Vamos a poner la presentación, por favor. Preparé un texto que voy a leer porque luego me patina un poco. Entonces, bueno, Ruinas es un falso documental que utiliza la sátira. Vamos a poner la presentación. Bueno, que utiliza la sátira. La sátira, la copia, el archivo y el montaje como artilugios narrativos para construir críticamente la historia de la arqueología, las prácticas de coleccionismo y los discursos oficiales sobre el patrimonio arqueológico en México, mediante estrategias técnico-narrativas como el found footage o metraje encontrado, el montaje distópico y la juxtaposición de discursos expertos y vernáculos en torno a ruinas, sitios y piezas arqueológicas, así como falsificaciones, así como el uso descontextualizado y la remezcla de materiales de archivo en torno a excavaciones en sitios emblemáticos como Teotihuacán, Tajín o Palenque. La película busca mostrar las múltiples aristas que inciden en la construcción del campo arqueológico mexicano. La piedra ausente, por su parte, continúa esa línea de reflexión bajo otra forma narrativa. Se trata de la historia de una piedra, un monolito prehispánico, la deidad apífera Tlaloc o Chalchiutlicue, no se sabe muy bien, que detona una explosión de sentidos y miradas cruzadas a partir de su traslado desde San Miguel Coatlinchan, su comunidad de origen, hacia la entrada del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México en el marco de su inauguración en 1964. Bueno, un poco a partir de estas ideas, lo que pretendo plantear en esta charla es reflexionar en torno a la construcción de la mirada antropológica, las técnicas y estrategias narrativas puestas en juego y finalmente cómo esto se tensiona con el contenido etnográfico del que están elaborados ambos documentales, ¿no? Entonces es un poco jugar con esta idea de la pulcritud y de la digamos de esta aura que tienen las disciplinas, un poco las disciplinas de las ciencias sociales y específicamente la etnografía, para un poco darle vuelta, tensionar y bueno, reflexionar a partir de esto, ¿no? Y parto, digamos, de tres supuestos, ¿no? El primero es que en el contexto del capitalismo tardío, lo que desde el discurso oficial se denomina patrimonio arqueológico, ha adquirido un valor económico más que un valor simbólico identitario. Eso podríamos matizarlo y podríamos discutirlo, pero me parece que desde mediados del siglo XX esto ha sido una tendencia, ¿no? Por lo tanto se inscribe en marcos de mercantilización. Esto genera prácticas como el saqueo, tráfico ilegal de piezas, operaciones de compraventa en galerías, bazares, sitios web, etc. Tenemos ejemplos muy recientes y muy claros, ¿no?
El segundo supuesto es que estos discursos sobre el patrimonio arqueológico mexicano han generado una suerte de fetichización de los objetos que se vinculan con cuestiones de estatus social, la producción y reproducción de imágenes, circulación de imágenes de diferente tipo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, que genera una dialéctica entre autenticidad, réplica, imitaciones, artesanías, es decir, como que se han vuelto tanto difusos estos límites. Y bueno, finalmente una multiplicidad de usos diversos de estos objetos, que pueden ser desde funcionales, profanos, rituales, de fetiche, de ornamentales, decorativos, etc. Y finalmente que estas relaciones mercantiles y de fetichización patrimonial, de estos objetos, no excluyen procesos legítimos de identificación, relectura o apropiación cultural y memoria, entendida como la creación de lazos o vínculos simbólicos y étnicos entre las comunidades que habitan en estos sitios arqueológicos y los grupos prehispánicos que legaron los mismos. Sin embargo, y esto es una propuesta, me parece que hay que entenderlos de manera situada, concreta, y no necesariamente en el marco, digamos, del discurso nacional sobre el patrimonio, ¿no? Bueno, ok, digamos, de manera muy breve, ahí, bueno, Nichols en los 90s, Bill Nichols, planteó distintas modalidades de representación de la realidad que, digamos, es como una entrada clásica o una primera entrada para quien esté haciendo documental, digamos, una entrada teórica, ¿no? Como a través de la narrativa y del montaje de imágenes y sonidos vamos a representar algo que existe en el mundo, ¿no? Entonces él define algunos modos de representación, brevemente: un modo expositivo, un modo observacional, un modo interactivo, un modo reflexivo, etcétera, ¿no? Digo, ahora no se trata de hacer una taxonomía, pero bueno, digamos, este tipo de documental se inscribe dentro de las modalidades, digamos, reflexivas por un lado y evocativas o poéticas, digamos, estas formas que juegan, digamos, a diferencia de un planteamiento observacional, de lo que se trata es justamente de ir y venir digamos, de la representación entendida en los términos clásicos de la etnografía, ¿no? Un poco cuestionar, un poco incluso burlarse, ¿no? de esta idea. Y en este sentido, Alejandra Juárez plantea esta idea para caracterizar el género de falso documental, que cabe mencionar un poco que esta idea de falso documental es una tendencia como muy de los años 90, ¿no? Hay ejemplos como en Colombia Un tigre de papel de Luis Ospina, Los rollos perdidos de Pancho Villa, me parece, ahora no recuerdo el nombre del director, pero bueno, el documental también se inscribe en esta digamos, en esta corriente de falsos documentales, ¿no? Y bueno, de acuerdo con Juárez, es una cita: un falso documental compromete la falta de honestidad, humor y otros dispositivos formales para crear una distancia crítica o cómica entre sí mismo y la sobriedad, verdad o racionalidad de un documental tradicional. Los falsos documentales hacen y deshacen la forma, el tema de la película y los órdenes sociales y morales. También crean relaciones arbitrarias entre forma, contenido, estilo, representación y el registro del mundo. Estas relaciones son múltiples y no tienen una naturaleza constructivista. Los falsos documentales implican, en ocasiones necesariamente, una crítica hacia las relaciones fundamentales entre el documental y la autoridad textual que el mismo asume, refleja o construye. Esto puede derivar en burlas hacia la autoridad, pero con frecuencia también sirve como una seria crítica a las relaciones de poder. Hasta ahí la cita. Bueno, como mencioné, en México existe una potente tradición de la arqueología científica y oficial que ha
se ha cocinado a fuego lento desde la época post-revolucionaria y ha legado una mirada que reposa sobre las ruinas y objetos prehispánicos vinculada con los supuestos valores de la identidad nacional, entre comillas, por supuesto. No obstante, esta mirada nacionalista es una construcción no exenta de contradicciones, ambigüedades y claroscuros que se pueden localizar en los intersticios del Estado, las prácticas sociales y las dinámicas geopolíticas transnacionales, desde luego. En este contexto se sitúa Ruinas. Se trata de un falso documental estructurado alrededor de 5 viñetas, como las llama el propio autor, que muestran este debate, ¿no? Bueno, a partir de la reutilización de materiales de archivo, Lerner logra aglutinar un conjunto de discusiones sobre las relaciones coloniales naturalizadas por la práctica arqueológica que se manifiestan, por ejemplo, en la utilización de peones indígenas como mano de obra barata y al mismo tiempo como fuente de información etnográfica. De igual manera parodia la idea del Museo Occidental como un espacio natural para que los objetos grotescos de las culturas prehispánicas puedan ser vistos desde una distancia razonable, descontextualizados y convertidos discursivamente en arte antiguo, pero no para ser sentidos o apropiados por la racionalidad occidental. En fin, analogías arbitrarias entre el Islam y la cultura mexica, entre el juego de pelota mesoamericano y el básquetbol, así como el entrecruzamiento confuso entre versiones bíblicas, tribus de nativos norteamericanos y oraciones islámicas, etc. Bueno, la piedra ausente ya creo que no va a dar el tiempo, tal vez 2 minutos. Tal vez podemos pasar la piedra ausente en el siguiente video, por favor, y con eso ya terminamos. ¿Me podrías ayudar con el siguiente video, por favor? Bueno, Durante siglos durmió en una barranca el enorme monolito, que data del siglo III de nuestra era. Lo más chistoso me mueve con las piedras. Pues de verdad, que todo claro, tú eres mi Dios. A partir de entonces, nos tratan de aplacar con una serie de represiones del ejército. El argumento que se les dijo es que va a ser muy difícil que los turistas vayan de México a San Miguel Cuatlichan a ver el museo, y los turistas, tanto mexicanos como extranjeros, o los habitantes de la Ciudad de México, fueron hasta allá. No la supimos de verdad, la verdad. La cuestión es que no es así. Aquí está el acta, una copia del acta de que se firmó por todos los ciudadanos. Sobre la gran plataforma con tracción de 860 caballos de motor, se realizó en 2 etapas el traslado del dios, desde las orillas del lago de Texcoco hasta el bosque de Chapultepec. No dice Bo, no se llama Chalchiquito. Bueno, ese es el trailer del documental. Me parece que ya está en línea, si interesa.
Bueno, para cerrar, la piedra ausente también va bueno, como vieron del traslado de esto, pero en el fondo tiene que ver con los efectos sociales y políticos de un despojo, ¿no? Finalmente es un despojo que el propio Estado mexicano hace a la comunidad en beneficio de el discurso o digamos de esta idea del patrimonio, de la monumentalidad del patrimonio, ¿no? Entonces va dirigido, como lo dijo el propio arquitecto, que por cierto es el que construyó Pedro Ramírez Vázquez, que construyó el Museo Nacional de Antropología, como quienes se interesa en esta visión, en esta agenda, pues son los turistas, no tanto la comunidad. Entonces, bueno, hay como muchos temas en el tintero, pero bueno, yo lo dejo acá y si tienen preguntas, pues ahora podemos seguir platicando. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, por tu presentación. La siguiente ponencia está a cargo de Maricruz Romero Ugalde y María Gabriela Luna Lara. Ellas nos visitan de la Universidad de Guanajuato, Etnoay. Es un laboratorio audiovisual y etnográfico, ¿no? Entonces, la ponencia se titula La praxis Etnoay en la serie de televisión Identidades en procesos de transformación de la UNAM, los retos ante el derecho de autor. Adelante. Son 15 minutos para que pueda conocer. Bueno, perfecto. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer al colega Ricardo Cárdenas por sostener esta iniciativa anual, el Encuentro y Muestrario de Investigaciones Audiovisuales en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Se dice fácil, pero sostener y mejorar este evento implica mucha organización. Gracias por haber creado un espacio de diálogo como este. Participé en la primera emisión compartiendo el trabajo con el doctor Flores Magón Guzmán. En ese tiempo, él se estaba familiarizando con lo que llamé hasta el año pasado la metodología Etnoay. Ay, perdón, se me olvida. En aquel tiempo compartimos específicamente lo que llamé las 3 Cs, es decir, el desarrollo de 3 capacidades en los participantes de los cursos talleres Etnoay: confianza, capacidad y compromiso. No sé si hace 3 años estaban ustedes aquí algunos, pero bueno, la idea es que vamos a platicar un poco para respetar el tiempo alrededor de estos 5 temas. En el 2016 lo que enfocamos era la metodología Etnoay en su sentido, dijéramos, esencial, su sentido filosófico. Nosotros, si bien somos un laboratorio de etnografía audiovisual interpretativa, lo que nos interesa es la transformación de la persona, no donde tenemos como un pretexto el hecho de hacer investigación científica cuyos resultados se transmiten a través del lenguaje cinematográfico. Esa es en esencia, dijéramos, la parte que en aquel entonces, desde el 2006 hasta el 2018, llamamos siempre metodología. Dijéramos que en eso nos quedamos hace 3 años. Bueno, pues ahora de lo que se trata es compartirles cómo esta metodología se transforma en una nueva concepción, en una praxis. ¿Qué significa praxis? Bueno, significa, desde el punto de vista marxista, la unión entre la práctica y la teoría. O sea, de lo que se parte es que siempre que estamos haciendo algo, hay ideas detrás que nos están motivando a esto. ¿Y cómo se da este traslado de metodología a praxis? Bueno, pues en la aplicación de la propia experiencia Etnoay. Aquí tenemos precisamente, digamos que por primera vez a nivel nacional,
esta forma de hacer investigación vinculada con el arte se comparte originalmente con 4 instituciones a nivel nacional en un proyecto, y se agregan 2 que después se pierden por cuestiones de derecho de autor. Y allá es a donde quiero llegar en esta plática. Entonces, bueno, aquí están los 2 talleres en los que estamos capacitando en términos de la praxis ESNOAI, que en aquel entonces era metodología, tanto en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo como en la Universidad Pedagógica Nacional en su sede en Tulancingo, y bueno, pues ahí ya compartí el trabajo con David. Bueno, no, está ahí, perdón, ahí. Bueno, ¿qué pasa? A nivel teórico, lo que importa es que se parte, digamos, estoy partiendo en términos de ideas del marxismo, estructuralismo, postestructuralismo y la corriente dialógica. Dices, ¿qué pasó ahí? Dices, no es una mezcla de teorías, sino que dentro de la praxis hay diferentes niveles de complejidad. Y en ese sentido, lo que es más importante es que los participantes jueguen. Y eso nos ha llevado a una postura, dijéramos, rompe paradigmas, porque cuando tú le dices a un científico, juega, ¿qué pasó? O sea, nos están sacando del aro, ¿no? Y dices, sí, hay un antropólogo, también historiador, Huizinga, que habla del juego como un juego que cuando aceptas ser partícipe, cumplir reglas, transformarte en el personaje, etc., cuando dejas de ser tú mismo y representas a un otro dentro del juego, cuando lo haces también se da una particularidad que es la trascendencia. O sea, muchos de nosotros, si practicamos algún deporte o alguna actividad artística, al principio nos estamos refiriendo a querer aprender una técnica. Cuando interiorizamos esa técnica y la aplicamos en el momento justo, ¿sí?, ahí hay una cuestión, llamémosla de término inconsciente, donde trasciendes tu propio ser dominando una técnica. A eso se refiere que en la praxis ESNOAI lo importante es querer jugar. ¿Querer jugar a qué? Hacer investigación científica, ya sea exploratoria o a profundidad, y a transformar los resultados a través del lenguaje cinematográfico. Cuando logramos eso, ¿sí?, en efecto, el producto, que es por el que nos conocen, es lo de menos. O sea, me parece contradictorio. Lo importante es lo que ha pasado no solo con una persona, sino con esa persona en colectivo. Entonces, por eso pasamos del juego a otro concepto que es la enculturación. ¿Qué significa esto? La socialización que nos hace las personas que somos, pero desde la perspectiva de cultura. O sea, es decir, en el grupo en que nacemos de alguna manera nos transmiten valores, conductas, ciertas emociones, o sea, por eso es que somos distintos. Y eso nos lleva a lo que es la microfísica del poder. Es decir, en las relaciones humanas siempre está latente el conflicto. ¿Por qué? Porque nuestras formas de socialización, nuestra enculturación, nuestras familias, nuestros cuidadores primarios son distintos. Entonces, nada más porque tenemos orígenes distintos, es que en la interacción está latente la posibilidad de conflicto. Una cosa es que esté latente y otra cosa es que seamos conflictivos, ¿sí? Entonces está latente, pero eso se puede resolver ya sea a través, los puntos más extremos son desde la coerción hasta el consenso. Bueno, de lo que buscamos en ESNOAI es la búsqueda del consenso, aprender a argumentar, aprender a defender nuestros proyectos. Luego pasamos precisamente al concepto de cultura como significación. Si estamos hablando
que nuestra forma de enculturación, de socialización es diferente, pues también las pautas culturales son diferentes y no podemos dar por sentado qué símbolos o qué significados tienen esos símbolos. Y de ahí que sea muy importante en el proceso estar conversando con el equipo de producción y con la gente, porque nosotros hacemos igual, pues, documentales, ¿sí? Y esos documentales generalmente hablan de las personas hablan a través del documental y hay muchos discursos. Entonces, negociar esto tiene que ver precisamente con esta búsqueda de significados colectivos. ¿Qué pasa? Bueno, en un, dijéramos, momento reciente, lo que estamos tratando de desarrollar es la parte de medio ambiente y salud. Por eso el concepto de cosmología relacional es súper importante. Ahí están los autores, ahí están las obras. ¿Qué pasa con Carlos Mondragón y este concepto? Lo que importa es dar cuenta de la complejidad de las interacciones que al momento en que significan, es decir, que hay esta simbolización, también hay una forma de construcción de las personas. Y bueno, todo eso se sienta en el último artículo que publiqué en un capítulo de un libro, en donde ya doy esto desarrollado como praxis. En ese sentido, les quería compartir la parte del proyecto en el que nos permitió poner en juego esta propuesta, cómo empezamos en enero de 2016 y cómo íbamos acabando en 2018. ¿La que sigue? Íbamos perdiendo gente. Resulta que en ese momento, algo que es muy importante es que la praxis etnoai se puede aplicar en cualquier teoría. Es decir, la formación es netamente antropológica, pero la aplicación de la praxis puede ser a partir de cualquier interés que el equipo tenga. En ese sentido, en este proyecto, lo que nosotros queríamos era complejizar, analizar qué pasaba con la megadiversidad, si las identidades se podían estar construyendo a partir de la megadiversidad. Es decir, esta discusión descriptiva entre la biodiversidad, la parte biológica y la diversidad cultural. En ese sentido, aquí están estas imágenes que son un tanto provocadas, porque esto es un taller de huertos urbanos. Tú dices, bueno, ¿ahí hay megadiversidad o qué hay? ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, pues resulta que en el proyecto a lo que nosotros apostamos era que el NOAL iba a poder hacer una investigación de corte distinto sobre el medio ambiente. Y los puntos de discusión tenían que ver con, primero, capacitarnos, después, primero era que todos somos investigadores de diferentes partes del país, pero además, si bien estamos abordando las identidades, todos tenemos formaciones disciplinarias distintas y trabajamos con gente diferente. Hay quien trabaja migración, hay quien trabaja con población afrodescendiente, hay quien trabaja con población indígena, hay quien trabaja en las poblaciones vulnerables urbanas, etc. Entonces, eso, de entrada, para buscar la megadiversidad, ya nos implicaba un reto. Tenemos las capacitaciones y en las capacitaciones lo que nos damos cuenta es que sí se integran como personas en proyectos, con una técnica, etc. Pero al final, el producto lo hace gente especializada en comunicación. Dices, ¿qué pasó ahí? Dices, bueno, vamos a ver qué sucede en el sentido de, tuvimos 3 productos importantes durante 3 años de proyecto. Uno fue el documental específico, otro, la transformación de ese documental en un programa de televisión y otro,
el libro. Entonces, les voy a hablar un poquito nada más del documental que hicimos en el Lab No Hay en la Universidad de Guanajuato. En este es las mujeres sanadoras de la sierra, y aquí lo que dices, bueno, mujeres sanadoras de la sierra, y aquí hay un varón. Dices, ¿qué pasó? Lo que pasa es que él es hijo de una de las mujeres sabias de mayor edad. Entonces ya aquí él está reproduciendo, está haciendo de hecho una pomada de árnica, y lo importante era la planta, esa que tiene las florecitas, Cachtinini, porque en el propio documental nos damos cuenta que el Cachtinini es la única planta en la zona que tiene nombre en otomí, y es fundamental para curar del espanto. O sea, dices, ¿qué pasó ahí? Dices, bueno, esas cosas te las va arrojando precisamente la investigación. En ESNOAI tenemos como proceso 3 formas de retroalimentar, de fortalecer el diálogo. La primera es, pedimos el consentimiento informado después de que hemos hecho la carpeta de producción con la gente. Esto a veces es más profundo, a veces es menos, pero ahí viene, dijéramos, por el proyecto, el primer consentimiento informado. En un segundo momento, cuando el equipo de producción dice, ya quedó este borrador, lo llevamos con las personas que participaron del proyecto. Ahí ellas están evaluando lo que nosotros le llamamos el segundo corte. O sea, primero el equipo dijo ya, primer corte, lo llevamos a las personas, dijimos, de lo que quedamos que íbamos a hacer, quedó esto. Lo están evaluando, ha habido momentos en que nos censuran algunas cosas, la que sigue. Y el tercer momento es cuando hacemos la premiere, es decir, públicamente a las personas que participaron les entregamos una copia del video, les damos las gracias públicamente, y aquí nada más quería poner el énfasis, está doña Carmen, no sé si la alcanzan a ver acá con su rebocito café. Ella primero se está viendo a sí misma, ¿sí? Y luego platica con los chicos. Bueno, en este sentido hay algo que es muy importante. La transformación de documentales a programa de televisión implicó un cambio de estructura. En un primer momento sale la serie de televisión tipo Netflix. Eso ya nos modificó la forma de consumo. Es decir, antes, tenemos 3 años haciendo este tipo de series, era uno semanal. Este año no, fue uno diario, ¿sí? O sea, eso ya te marca otro ritmo. Pasó en televisión UNAM, en un horario de 10 a 11, etc. Dices, ¿cuántas personas nos pudieron ver aparte de nuestros familiares y queridos amigos? Pues no tengo las cifras. Dices, ¿pero qué pasó? Se sube al canal, y en el canal Identidad Cultural, pues resulta que tenemos estas diferentes visitas. Los números que están entre paréntesis son las visitas que hay hasta ayer casi, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Si se fijan, hay programas dentro de la misma serie que son poco vistos, y eso tiene que ver con el título. Son muy interesantes, pero el título no te dice nada. Es a los dos que le agregué tema. Y por el otro lado, nosotros, que somos el último, porque tuvimos un conflicto con la UNAM sobre derechos de autor. Entonces, sí nos subieron, pero nos están manejando de otra manera. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, todos los programas de televisión tenían la misma estructura. Era un panel de expertos discutiendo los documentales, y bueno, el que sigue, para ya cerrar. En este sentido, solamente quería compartirles el hecho de que a veces, como parte institucional de una universidad, se nos olvida que todo lo que estamos haciendo dentro de la universidad es patrimonio universitario. Y en ese sentido, hay que partir de ese hecho. O sea, no es
que la universidad se quede con nuestro trabajo. No, lo está respaldando. Y en ese sentido lo que es importante es el registro ante el autor. ¿De qué? De su obra. Eso es lo que la universidad no debe, no puede apropiarse. Y para eso es muy importante hacer el registro vía institución. En ese sentido, nada más quería compartirles dirección, guión, fotografía, montaje, es lo que se puede registrar. Por el otro lado, cuidado con la música. O sea, si hay música original que quieran registrar, implica 3 registros más. El registro de la melodía, el registro de la letra, el registro de la interpretación. Por eso es, si pueden buscar música libre, búsquenla, pero fíjense en qué país es libre. No todo lo que dice libre es libre para México. La que sigue, y con esto cierro, por favor. ¿Alguien quiere? No, lo más bonito. Robert. No lo puedo mover por ahí. Robert, la que sigue. Bueno, esto ya lo dije, la que sigue. Ahí está un certificado ante el autor que compartimos el doctor David y yo. Aquí está la portada del video. La que sigue. Esto es el relevante. Nosotros a partir, este laboratorio tiene 12 años trabajando y por fin tenemos marca. ¿Qué significa tener marca? Ahí todavía me falta la R de registrado. Significa que podemos comercializar nuestro trabajo ya como parte de la universidad. La que sigue, y con eso cierro. Bueno, esa es la descripción de nuestra marca. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos pretendiendo con esta marca? Pues hacer de No Hay un medio para poder trabajar desde la perspectiva del medio ambiente y la salud. Entonces, bueno, pues los invito a que nos conozcan en nuestro canal. Bueno, No Hay jugueteo. Y pues queda abierta la discusión sobre la que sigue. ¿La que sigue? Ahí está. Pues, esa también, pero lo que importa es las críticas, las sugerencias e invitarlos a que los veranos de la ciencia o en sus momentos que puedan hacer movilidad en la Universidad de Guanajuato, estamos ahí en el campus. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricruz. La siguiente ponencia estaba a cargo de María Rosalía, pero no vino María. No, bueno, entonces vamos a dar paso a la ponencia titulada Laboratorio de Investigación Audiovisual, a cargo de Lidia Adriana Álvarez Gómez y Fernando López Martínez, de la Escuela Secundaria Mixta número 59. Le cedemos la palabra. Fernando. Buenos días, mi nombre es Fernando López Martínez. Gracias por la invitación. Alcanzamos a llegar a la cierre. Bueno, Laboratorio de Investigación Audiovisual es un proyecto que tiene que ver con la implementación a partir de una reforma educativa que fue la que implantó el presidente Peña Nieto, la reforma educativa que tanto ruido hizo, y que se implantó en 2018-2019 en las escuelas y que abrió una serie de posibilidades, entre ellas la apertura de algo que le llamaron autonomía curricular. Y en esta coyuntura nosotros vimos la posibilidad de poder introducir una metodología que es de historia oral, que algunos de ustedes ya la han de conocer, y la investigación audiovisual.
la ponencia que se llama Laboratorio Audiovisual es como un resumen de este año pasado y lo que estamos empezando a trabajar en este ciclo escolar, sobre cómo intentamos bajar la metodología de la historia oral, que es el rescate de historias, en este caso historias cercanas en una escuela secundaria, que es donde trabajamos, y cómo los alumnos pueden hacer investigación de las historias de sus familias, historias del barrio, de los oficios, pero también la posibilidad de llevarlos también a una alternativa audiovisual, hacer cortito documental, con algún tema o alguna historia de estas que se rescataban, y ese fue el proceso. Bueno, estos son como los parámetros de la reforma, el planteamiento, cómo se proponen nuevos campos de formación académica en la Secretaría de Educación con esta reforma, que por cierto ya acaba de quedar derogada con la nueva, de la 4T, que ya conocemos. No sabemos cómo va a funcionar, pero lo que sí es que por lo pronto los talleres estos se llamaron clubs, que estaban dentro de estos ámbitos de formación curricular, que llamaban autonomía curricular. Entonces cada escuela podía proponer, no, pues yo soy, aparte de mi materia de tal cosa, tengo formación en artes, en ciencias de un tipo, y había un abanico de 5 posibilidades de esas autonomías curriculares. En una de ellas era conocimientos regionales, con un apartado, del apartado de microhistoria. Y como en la Facultad de Historia habíamos trabajado, por suerte ya tiempo trabajando algo de documental, testimonial sobre todo, dijimos, es la oportunidad, la coyuntura para meter un taller de historia oral en el supuesto apartado de microhistoria. Para esto, bueno, estos son los ámbitos que mencionaba, donde entra el club de microhistoria. Para el club lo que hicimos fue traducir un manual de historia oral que yo tuve acceso en la facultad estudiando historia, que estaba en catalán, luego medio traducimos al español, que es muy peculiar el catalán porque es una combinación de español y francés, y ahí medio hicimos a la traducción. Lo que sí es que pues, es básicamente lo que hemos visto en la facultad de rescate testimonial, las fuentes históricas, los tipos de fuentes históricas, pero junto con esto, bueno, hicimos todo el marco, que nos pedían un marco curricular de qué contenidos íbamos a ver en este supuesto club, porque había que justificarlo ante la secretaría, que nadie justificaba, obviamente, ¿verdad? Pero teníamos que formalmente hacerlo, entonces había que ver qué contenidos temáticos y qué ejes conceptuales de la metodología de la historia llamada historia oral o esta historia testimonial íbamos a tomar para llevarlos a los alumnos de secundaria, de primero, segundo y tercero de secundaria, en estos espacios que eran nada más de 2 horas a la semana, donde íbamos a poder hacer la gran incursión de la historia oral en la secundaria. Prometía mucho, pero las posibilidades, decíamos, trabajamos con lo que se puede, con lo que hay. Pero abrimos bueno, hicimos la planeación hay una serie de cambios que hay en educación, quizás a ustedes todavía les tocó, más de ustedes ya les tocó, cuando estaban en primaria y secundaria, todo se trabajaba por bimestres. Con la reforma del ciclo escolar pasado, inició una nueva moda de trimestres. Y era muy complejo, porque ni siquiera en las materias normales los libros de texto estaban adecuados para esa nueva estructura pues, de medir el tiempo escolar. Estos trimestres implicaban alrededor de 9 a 12 semanas útiles, sin contar puentes, día del maestro, día de tanta cosa que hay en la educación pública, y hicimos estos ejes. Estos iban intercalados entre la traducción del libro de metodología de historia oral para secundaria, que eran como 6 páginas de un abstract de este texto en catalán, y un manualito que hicimos de foto para entrarle al taller audiovisual, de hacer rescate audiovisual, viendo la posibilidad de que los muchachos con los celulares pudieran acceder a hacer registro con sus dispositivos, con la posibilidad de que casi todos cuentan con ellos. Y no solamente, ahora este año dimos el brinco, no solamente tomar fotos, ya los alumnos ya están haciendo la entrevista con el celular por medio de los dispositivos celulares, que apenas vamos a entrar en ese show. No sabemos cómo vamos a hacer para todo el material, editar todo eso, bueno, ahorita, pero ya está ya como cuando Luis Lupón le dio por primera vez una cámara
les dio las cámaras a ellos, quizás no fue la primera vez, pero les dio las cámaras para que ellos se grabaran y hicieran su guión, ¿no? Ahora es impresionante, siempre les digo a los alumnos, estamos viejos, nos tocaba a nosotros nuestras fotos irlas a revelar, ellos ya pueden hacer así como que implica una doble ventaja y una desventaja también, como hemos escuchado pues estos imágenes se van a perder pues en la nube quizás, pero mientras tanto ellos tienen acceso al medio, ¿no? Y si ese medio lo sistematizamos con una metodología podemos hacer pequeños rescates de, ahora sí, de microhistoria que propone la metodología, pero dentro de espacios bien concretos, inmediatos, más allá de la historia que viene proponiéndose toda la vida en la historia de formación secundaria y en prepa lo mismo, y también incluso en la facultad, materias así de estas historias tan impresionantemente lejanas como la historia de Europa, historia universal, historia del mundo, se llama ahora en secundaria con la reforma ahora de la 4T, que se va a implementar, pero pues que son bien alejadas de las dimensiones que ahorita un adolescente en las que se convive dentro de una ciudad, en un campo específico como donde yo trabajo, que es una escuela de gobierno en un barrio de Guadalajara, y sin embargo voltear a mirar hacia la casa como el origen de la primera historia donde tenemos nacimiento, nuestras historias familiares, historias de barrio, y ahí ir hacia quizás en algún momento una historia regional o una historia de la comunidad, pues había que regresar a la familia. Salieron un montón en este proceso de registro, comenzaron a salir el año pasado cosas que no imaginábamos, como sobre todo, ahí fue donde dijimos, bueno, hay que separar la parte del taller, porque al principio queríamos meter lo audiovisual en el taller, no, nada más registro fotográfico en este momento, no vamos a poder hacer todo, y salió casos como el de la alumna Paloma, que su abuelo fue músico en los 50, 60, tenían credenciales, el señor había fallecido, entonces hay una desvinculación generacional muy importante entre personas que vivieron, entre los alumnos o nosotros y nuestros abuelos y bisabuelos. Hay normalmente familias que se rompen ese vínculo con el pasado por migraciones, por cambios de residencia, por un montón de situaciones. Y entonces las fotos son como esos bagajes que van quedando, esos vestigios que van quedando, que a veces los siguen jalando, pero llega una generación donde ya no tienen sentido esas imágenes, ya no hay contexto. La forma de contextualizarlas es que todavía la persona intermedia entre esa generación pudiéramos acercarnos a ella a través de un guión de entrevista, aunque fuera como la entrevista tradicional, no tal como una historia oral grabada con algunas sí las pudimos grabar con el audio de los celulares y otras no importa, que llenaran el cuestionario, pero que la mamá diera los 5 o 7 elementos contextuales de que recuerda, ya fuera una anécdota, que le daban soporte a esa fotografía y que permanecía en ese núcleo que llamamos pues la familia, ¿no? Como la historia de origen. Así fuimos trabajando. Ya para este año ya tuvimos este es de aquí de Michoacán. Bueno, ya hubo otra visión respecto al proyecto, se pudo lograr simultáneamente trabajar algo audiovisual, que es lo que vamos a ver ahorita adelante, pero bueno, estas son ya fotos ya del rescate que se hizo, donde vimos en este proceso de rescate histórico que lo que ahora ya en el plan de estudios de secundaria viene en el segundo año, si a alguien le va a tocar dar clase, está riquísimo porque es pura metodología de investigación aparentemente en segundo año. O sea, eso nosotros medio lo vimos en la carrera de historia. Los maestros les está costando un montón de trabajo porque pues, ¿qué es una forma histórica? ¿Qué es el tiempo histórico? Los procesos de larga y corta duración. Y en un proyecto como esto se acomoda perfecto. Obviamente pues el maestro por la formación normalista tiene una mirada diferente, pero pues, se irán acostumbrando, les quedan 5 años. Lo quedó cambiado otra vez. Bueno, hay este caso muy padre porque el alumno no sabía casi nada de la abuela, Esdras, es de este año, apenas lo acabamos de capturar. Su abuela tiene su acta de nacimiento, es de una región, de una zona de Guadalajara, de la zona metropolitana de Guadalajara, que es Tonalá, que son artesanos desde hace 5 siglos, desde antes de la llegada de los españoles, pero que tienen una tradición muy fuerte, que hay así las 7 familias de Tlaquepaque, las 8 familias de Tonalá, y su abuela es lucana. Entonces ya estamos rastreando a los tíos por medio de las actas de nacimiento, ya vimos por dónde vienen.
Dice, la acta dice, el abuelo es artesano católico, es del 38 y todavía en el acta de nacimiento aparece de origen indígena, ¿no? Entonces es pueblo que está pegado a una urbe grande, pero que hace 30 años todavía funcionaba y funciona por las fiestas, ¿no? Que esos otros temas que hemos tratado, o vamos a tratar de abordar con los alumnos, que es la parte de visual. Pero bueno, estos alumnos pueden tener acercamiento a que hay un pasado inmediato cercano en un municipio de un lado donde pertenece, y que eso que es tan ajeno que la foto que cuidan, aunque está rota, que es lo único que les queda de la abuela, tiene una significación más allá de incluso de la familia, sino como en un contexto cultural, a un pasado que aparentemente puede ser de 2 generaciones atrás, pero que está muy vivo ahorita en la zona metropolitana, en el caso de Tonalá, por todo este boom que hay de rescate de tradiciones, fiestas de castuanes. Así hay una mirada muy fuerte ahorita hacia municipios como, pues a muchos municipios, pero en el caso de Tonalá, que está pegada a la zona metro, igual que Zapopan, por la riqueza de que la gente volteamos y nos dimos cuenta, mira, crecimos ahí, de que ahí estaba Zapopan y es una riqueza en patrimonio cultural que está tangible y vivo sobre todo, y pues muchos alumnos son de la zona metropolitana, pertenecen a pueblos, estos antiguos pueblos indios llamados, de donde, pues por eso el acta de nacimiento todavía aparece el señor. Después ya hicimos para un concurso una propuesta, un pequeño video que fue sobre la Secretaría de Educación Jalisco hace una convocatoria secundaria, es un concurso de documental, cortometraje. Hicimos el guión, tuvimos que participar en como una serie de sesiones. Pues yo ya hacía documental y dije, bien fácil, esto va a ser así un cortito, así me lo aviento. Pero lo divertido fue cuando ya empezamos que el alumno grabara la cámara, que el otro pues verlos en relación. Lo que habíamos visto, tratado de ver en la parte del manual de fotografía, que sí lo básico, que el alumno fuera el que tomara el equipo, pues eso lo podemos ver en la facultad, quizás ustedes es muy, pues no es del otro mundo, más aquí que tiene un equipo, ¿no? Pero en la secundaria que hay que trabajar, ahora sí, si no es con el celular, con el equipo personal, y hay que meterlo, pues el equipo de audio, el boom, todo esto, la grabadora, la cámara, el lente, y con la lamparita, con el riesgo de que se caiga. Pero pues a veces nosotros mismos nos toca que en producción se nos vienen los ciegos encima, pues había que tener nada más paciencia con los alumnos. Bueno, fuimos a este taller y hicimos este video, nos pidieron un nombre, nos inscribieron, la escuela nos escribió como 59 films, como estábamos en la productora, bueno, yo pertenezco a la productora Culto Films, se le ocurrió, y así nos inscribieron, todos ya están inscritos, a ver si es cierto que van a hacer. Quedamos 15 escuelas, no ganamos, pero fue muy divertido porque los alumnos así, después de insistirles, grabáramos, había un maestro, la historia es de un maestro que es músico fuera de la escuela y que además está en un grupo de rescate de mariachi tradicional. Y pues para Jalisco el mariachi es guau, ¿no? Y el mariachi tradicional ahora hay un boom muy fuerte, pero pues quiénes son los especialistas, quiénes son los que lo tocan, quiénes son los 12, quiénes son los solamente cronistas del mariachi. Entonces esta persona era muy adecuada porque estaba metido entre, le pegaba todo y nada a la vez, pero el maestro muy emotivo jaló con nosotros, porque a pesar de que hay un boom, hay mucha cerrazón también ya, o muchos espacios de esos cerrados, y entonces bueno, el maestro se prestó para grabarlo en la escuela. Otro problema que pues, al equipo de producción de la universidad te lo llevas hasta donde sea, lo mojas, lo enterregas, son tus estudiantes de la universidad, les tumbas lana si quieres, si es necesario para la producción, los trepas a la camioneta o hasta el ride que los llevas. Para los de secundaria no puedes hacer eso, ¿no? Pues hay que ir con permiso hasta de todo, ¿no? Y con vehículos, invertirle gasolina, todo esto. Bueno, lo hicimos como pudimos, la escuela lo invirtió. Cuando ven el video fue muy divertido porque no era lo que esperaban, por supuesto. Se quedaron decepcionados porque eso ya tiene que ver con la formación de quien está atrás, ¿no? O sea, conmigo. Pues yo hago documental donde nunca sale la persona entrevistando. Entonces, en el concurso que fuimos, los otros 14 documentalitos, todos salían los niños participando. Y yo lo hice pues como lo sé hacer, ¿no? Así como la visión del historiador que hace rescate testimonial, pero que uno no participa. Y bueno, salió el cortito, pero fue muy divertido porque pues lo vieron en una proyección, en un evento que hicieron en la Secretaría de Educación, en un auditorio, vieron el videito y se vieron, ¿no? Se vieron ahí cuando ya los pasaron ellos y
fue muy bonito decir que una producción, un rescate, que es, al fin y al cabo es eso, ¿no? Lo que ves ahí o las fotos es el esfuerzo de algo que está ahí presente y que nos da chance pues de ver que sí se pueden difundir. Hoy que escuchaba lo que la compañera exponía, qué emocionante lo de la marca y la serie, ¿no? Bueno, gracias. Ya para terminar, pues hicimos un tallercito dentro fuera de esta clase de club, de un taller de guión. Entonces vimos guión de ficción porque no les interesaba, y obviamente el documental lo hicimos casi porque yo los empujé, pero ellos querían hacer ficción. Entonces dije, bueno, vamos a trabajar ficción, a ver cómo lo hacemos, el storyboard. Por suerte estuve en un diplomado de producción y ahí vi desde cero. Lo odio, pues, porque no es por mi formación, no le hallo a la producción de ficción, pero pues sirve un montón para los que ya lo han tomado, van a estar en producción. Entender ficción es pues fundamental, ¿no? Para nosotros que desde las ciencias sociales le entramos al audiovisual, y hicimos algunos acercamientos. No hemos producido todavía está en pendiente. Los niños ya pasaron a segundo año este año. Hicimos un cortito de ficción, pero ese quedó todavía en pañales, un cine minuto para concursar esos programas federales de atención a las drogas, si había una convocatoria. No lo hemos editado, porque también esa parte, pues la escuela no tiene equipo, hay que pensarle cómo entrarle buscarle por otros lados la edición. Y bueno, ahí están varios materiales que hemos trabajado. Este fue el cortito del maestro que trabajamos de la historia del mariachi tradicional. Era un proyecto de estos clubes de huerto escolar, así fue. Parecía como de repente un día apareció la unidad de producción del noticiero dentro de la escuela, pero ese era el problema, no podemos salir de la escuela así como... Ahora sí yo me sentía como los alumnos, que me quería hacer la pinta, pero con el equipo de producción y nada. Solamente una vez pudimos salir a grabar a este grupo en la noche, pero con todos los permisos. Y bueno, ellos son los que sobreviven, los otros anteriores ya se grabaron este verano, ellos pasaron a segundo, y pues estos chaparritos que ahorita pasaron a segundo año son los que están bien prendidos, ya tenemos unos proyectos. Nos acaban de invitar por un contacto gracias a la ENIA, primero que vinimos hace 3 años, conocimos a Ana, que trabaja en Zacatecas, y Ana nos pasó un contacto por suerte, y hay un programa que se llama Vientos TV que hacen sus pequeñas entrevistas que salen en Canal 22, y ya nos invitaron a hacer una serie de producciones para este ciclo escolar de este semestre, lo que resta y entrando el año que viene, donde los alumnos ya participan y ellos salen entrevistando. Pues ya tuve que entender cómo funcionaba eso, me mandaron mucho material y guión para entender cómo se producía con alumnos que salen. La única diferencia es que de todos los programas que hace Vientos TV, este sería el único. Ya nos pidieron un video que hicimos para ya subirlo. Es el único donde la fotógrafa es Fernanda, Gio es el que entrevista, Emily es el de negro, es el que nos ayuda a todo, así como dirección, y Fernanda la de lentes hace fotografía, y la sonidista, que aquí el sonido lo trae, la sonidista es una chaparrita que se llama Arcelia. Ellos son de segundo año de secundaria, y ellos ya hacen, yo estoy detrás de ellos obviamente, pero ellos ya agarran los fijos de cámara fija, secuencias de cámara en movimiento, pues todo. Y pues sería todo más o menos ya la conclusión de pues, que estuvimos en el concurso, que vinimos aquí a presentar la ponencia, es parte así como de nuestro currículum, ya lo presumimos, nos habían aceptado en pero bueno, lo de Vientos TV de Canal 22, de esta serie que se difunde cada semana y que se transmite en Latinoamérica, que eso es muy interesante. Y pues que hicimos un manual, ahí está, si alguien le sirve a alguien trabaja con algún, todo está ahí digitalizado y está a sus órdenes de quien quiera trabajarlo, o con comunidades, porque pues, quienes trabajan con comunidades siempre son súper materiales, súper interesantes, que ya están dosificados y trabajados, pues hay manuales ahí, pero ya adaptarlos a ciertos contextos es cuando es muy útil. Sería todo. Muchas gracias, Fernando. Si quieres ahorita, ¿cuánto dura?
¿O es que hasta el final? ¿Hasta el final? Sí. Si tenemos tiempo, porque falta una ponencia, pero igual. Okay. Sería interesante ver a los chicos, el trabajo de los chicos, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que se titula Dolor, lesión moral. Un diálogo entre la sociología de las emociones y la antropología visual, a cargo de Jorge Federico Eufrasio Jaramillo, que nos visita del ITESO. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Labor, a la Universidad de la Ciénega, que siempre me ha recibido con mucho gusto, a Richard, que no lo veo por acá, pero también, y también a todo su equipo, a todos los jóvenes que lo han estado apoyando, que desde el lunes me he dado cuenta, desde el domingo, de hecho, que Felipe por ahí, supongo que por ahí anda Felipe, que hasta nos ayudó a montar la exposición que ustedes ven allá afuera, y que bueno, trataré de conceptualizar y de expresarme lo mejor posible respecto a este experimento que hemos estado realizando. Digo hemos porque somos un equipo de trabajo que yo encabezo, pero todo el mundo ha hecho una parte muy interesante en todo esto, y a ver a ustedes qué les parece, ¿no? Bueno, a lo mejor muchos de ustedes no conocen el hecho, ¿no? Muchos de ustedes están muy jóvenes y probablemente no habían ni nacido, pero el 22 de abril de 1992 en Guadalajara explotaron entre 8 y 12 kilómetros de calles, ¿no? En un lugar que se llama el sector Reforma, ya hoy prácticamente no se le conoce así, pero para ubicarlo más o menos geográficamente es muy cerca del centro de Guadalajara, ¿no? Obviamente en una explosión de ese tamaño murieron muchas personas, quedaron muchas personas lesionadas, muchos perdieron sus casas, sus vehículos, ¿no? Inmediatamente después de los hechos y sabiendo que estaba involucrado Pemex, ¿no? En el hecho de que hubiera gasolina en los ductos, ¿no? Significaba que había una responsabilidad de Pemex en el hecho, ¿no? Entonces el gobierno federal, el estatal, municipal, el de Guadalajara en concreto, se organizan y forman un patronato rápido con la idea de indemnizar a todos los damnificados, ¿no? Sin embargo, en medio de todo ese caos, los lesionados físicos, es decir, aquellos que perdieron un brazo, una pierna, fueron dañados irremediablemente de la espalda y demás, realmente no se vieron involucrados en este patronato porque muchos de ellos estaban en el hospital cuando el patronato estaba en funciones, ¿no? O sí se enteraron pero no tenían cómo ir, precisamente porque estaban debatiéndose entre la vida y la muerte en los hospitales. Entonces el patronato cerró muy pronto sus puertas, repartió el dinero y el Estado mexicano, las instituciones dijeron vamos a cerrar el caso y que esto se olvide, ¿no? Que jamás se vuelva a hablar de ello, ¿no? A los pocos lesionados que les toca algo del patronato, les decían, tú que perdiste una pierna, pues tenemos valorado una pierna en 54,000 pesos, ¿no? Ahí están tus 54,000 pesos, vas a firmar un documentito y vas a decir que jamás vas a volver a hacer un reclamo al Estado mexicano, ¿no? 54,000 nuevos pesos en aquel momento, ¿no? Significaba un poco más que los 54,000 pesos de ahora, pero jamás podríamos pensar en una pierna, un brazo, en esas cantidades. Absolutamente primitivo, ¿no? ¿Eso a qué nos lleva? Que estas personas al día de hoy, después de más de 27 años, siguen organizadas, peleando ante las instituciones del Estado por ver mejores condiciones de vida para mejorar su calidad de vida en dos cuestiones fundamentales. El fideicomiso, de donde reciben una pensión mensual, ¿no? Y el otro, servicios de salud integral, ¿no? Que significa no solamente medicamentos y atención médica directa, sino también especialidades, cirugías y demás elementos que ellos necesitan. A más de 27 años esto no está claro. Entonces, yo los conozco hace ya más de 3 años, empiezo a trabajar con ellos como sociólogo, empiezo a trabajar con ellos con etnografía, observación participante, que después derivó en participación observante, que a esto me refiero con que yo me vinculé tanto a las emociones de ellos, al dolor de ellos, que empecé a manifestarme con ellos, a encadenarme con ellos, a hacer todo lo que ellos hacen porque quería involucrarme, ¿no? Y entonces llega la pregunta que cualquier sociólogo se hace. Entonces, ¿cómo explico el por qué estas personas se siguen movilizando después de 27 años, ¿no? Entonces, las teorías sobre la acción colectiva, hay una que nos dice, la de Charles Peary, la más común de todos, que tiene que ver con recursos, medios, metas. Un ejemplo racionalista de la acción colectiva es el que si tú tienes 3 pesos para subirte al camión e irte a manifestar una plaza, entonces lo haces, pero si no tienes esos 3 pesos no puedes ir y no vas, no participas, ¿no? Entonces esta gente veo cómo
Lo poquito que tiene lo reparte entre ellos y saca de donde pueda para movilizarse, deja de hacer un montón de cosas y por lo tanto esa teoría no me explicaba lo que estas personas estaban haciendo, ¿no? No era porque tenían dinero para ir, por lo cual se estaban movilizando. Entonces esa teoría no me servía para nada para explicar lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos hacen hasta el día de hoy. Entonces yo me tenía que preguntar, entonces ¿qué diablos los moviliza? ¿No? ¿Qué diablos los saca a la calle? ¿No? Y entonces me di cuenta que había que observar de cerca, más allá de los actos de protesta, su vida cotidiana, es decir, qué significa vivir con una lesión permanente, ¿no? Entonces era asistir a sus casas, verlos con sus familias, donde se forma un vínculo muy cercano de amistad familiar con muchos de ellos, con la gran mayoría de ellos. Hoy me reciben en sus casas, me conceden la oportunidad y el honor de ser uno más de ellos en esa asociación. Entonces me doy cuenta que la realidad es que para valorar lo que significa haber perdido un órgano físico, ¿no? Es necesario posicionarlo en la vida cotidiana. ¿Qué significa para una persona haber perdido una pierna y que puedo caminar? ¿No? ¿Qué significa haber perdido un brazo y no puedo utilizar ese brazo? Que te nieguen el trabajo tan solo por no poder respirar al 100%, ¿no? Un detalle que parece niño que no es para nada niño, en absoluto, ¿no? Y entonces me di cuenta que había que recurrir a algo más bien subjetivo, ¿no? Que eran las emociones. Entonces recurrí a Barrington Moore, ¿no? Que nos dice que la gente se moviliza porque es agraviada, ¿no? Porque tiene un daño moral, porque es cuando el gobierno, el Estado mexicano, incumple su función básica de protección de las personas. Es algo que, disculpen la palabra a todos ustedes, pero que nos encabrona. Las mamás de los desaparecidos están enojadas, ¿no? Están molestas, están dolidas, eso se llama agravio moral. Y nos dice Barrington Moore, por lo tanto, la gente se moviliza porque algo le duele, ¿no? Y si no tiene esos 3 pesos, los busca y sale a la calle, ¿no? Entonces, esa parte es la que yo empecé a observar en ellos, ¿no? Y entonces dije, yo necesito algo para hacer el rescate de las emociones entre ellos. Y afortunadamente no es que yo inventara el hilo negro, me di cuenta que hay toda una rama que es la sociología de las emociones y la antropología de las emociones, ¿no? Que ahí sí fue donde yo pude posicionar el motor de la acción colectiva. Los moviliza el dolor, ¿no? Los moviliza esa idea de lesión moral, ¿no? Y entonces pude, a partir de la sociología de las emociones, vincular la acción colectiva con la variable corporal, es decir, cómo el cuerpo también comunica cosas, ¿no? Y en ese sentido también lo vinculé con otra teoría sociológica que son las luchas por el reconocimiento del alemán Axel Honneth, que nos dice que en el mundo cotidiano estamos rodeados de formas de menosprecio estructural. ¿A qué se refiere él? Se los voy a poner con un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos pasado a un lado de una persona que está en la calle tirada? Y lo hacemos, pasamos por un lado de él y no hacemos absolutamente nada, como si fuera invisible. Eso dice Axel Honneth que son formas de menosprecio estructural. No las pensamos, no las criticamos, las hacemos a veces demasiado natural. Estamos naturalizando desigualdades y las reproducimos, ¿no? Y entonces Axel Honneth, aguas. Lo que necesitamos es reconocimiento intersubjetivo, ¿no? Saber que los pesares de uno son los pesares de todos, ¿no? Es un acto de solidaridad, ¿no? Y entonces dice, ahí es donde tenemos que fijar una parte de la filosofía social que está detrás de lo que hacemos, de los instrumentos que utilizamos para investigar, de nuestras teorías y de nuestro posicionamiento no fuera del mundo, dentro del mundo, construido por los demás, ¿no? Esa es la idea de esta teoría. Y entonces, al vincular esto con las emociones, Hochschild tiene un concepto que se llama el trabajo emocional, que dice que nosotros, cuando lo aplicamos en la acción colectiva, los actos de protesta, cuando salimos, hacemos un manejo de las emociones. Unos, por ejemplo, si estamos frente a funcionarios, por decirlo de alguna manera, necesitamos entrar en una negociación, manejamos nuestras emociones de una cierta forma. Pero si estamos en un acto de protesta, los dejamos salir, ¿no? Los dejamos salir junto con los demás, de manera que se vuelven una herramienta política, las emociones, ¿no? Y aunado a esto de la sociología de las emociones, la emoción moral se refiere precisamente a esa emoción de dolor, de pesar, de enojo, de frustración que nos crea cuando el gobierno de entrada, porque la teoría lo establece así particularmente,
precisamente incumple ese contrato social de protección de las personas, ¿no? Si lo han sentido, como ese fuego que nos quema cuando algo es incorrecto y decimos que eso no debe de ser, algo está pasando ahí mal y que todos sentimos ese pesar, eso es precisamente a lo que nos referimos con emociones morales, ¿no? Y luego pasamos a la idea del dolor, pero dolor como un concepto antropológico para entender a estas personas. A estas personas les duele desde dos perspectivas que realmente son conceptualmente diferenciables, pero no en la realidad, que es el feeling y el meaning en inglés, que es dolor como una sensación física, algo que nos duele físicamente, pero el otro, el meaning, es el sentido del dolor, es decir, lo que culturalmente aceptamos como manejo del dolor y cómo podemos expresarle a los demás nuestro sentido del dolor, ¿no? Le otorgamos un valor cultural al dolor, está construido cultural y sociológicamente, ¿no? Y entonces, al poder utilizar esta serie de variables dentro de la sociología de las emociones, la antropología de las emociones, y viendo esta idea de incorporar la variable corporal, lo que me atrevía a decirle al equipo, entre ellos a Richard, que me decía que ha estado grabando con nosotros el documental de los lesionados, y a mi esposa, la fotógrafa, que es la que hizo las fotografías que ustedes van a encontrar allá afuera, ¿no? Yo tengo la hipótesis de que el agravio moral se puede ver, que el cuerpo nos puede transmitir en una fotografía, en una imagen, el agravio moral, lo podemos ver, y que obviamente eso significa, en estas teorías de la antropología visual, me voy a saltar algunas cosas por cuestiones de tiempo, que la imagen es un objeto teórico, una exposición teóricamente orientada, la cámara está calibrada en función de la teoría, de la epistemología y de los objetivos que yo tengo en la investigación. Es decir, yo ya después de 2 años de trabajo etnográfico con ellos, ya tenía mi teoría, ya tenía mi forma de trabajar con ellos y decía, ahora yo entiendo qué es el agravio moral, cómo lo viven ellos dentro de mis limitaciones, ¿no? Y entonces cómo poderlo representar a partir de una imagen con esa apuesta. Ayúdenme a transmitir el agravio moral a partir de imágenes, haciendo lectura de imágenes que ya habían tomado los propios lesionados, las que nosotros hemos tomado, y luego cómo hacer un documental que se moviera entre la captura de movimientos de protesta, es decir, cosas que no tenemos controlado el medio, ¿no? Y otras donde pudieran ser fotografías más bien en sus casas y demás, que ya pudieran ser controladas por nosotros, pero que el mensaje se conservara siempre, el agravio moral como se trata, ¿no? Y entonces ahí está la apuesta, ¿no? Estamos en la edición del documental, ya está todo el material. No nos atrevimos a traerles un avance acá porque esperamos más bien para el EMIA del año que entra, que me gustaría que aquí hubiera estado Richard como para que me defendiera en ese y me dijera, sí lo vamos a presentar y te vamos a... Sí, lo vamos a presentar. Ah, qué bueno, ahí está. Qué bueno, ahí está la voz del Big Brother que nos está viendo. Entonces, pero lo que sí les voy a mostrar es una lectura de las fotos que sí hemos tenido, que hemos recuperado, por ejemplo, del archivo de la asociación. Esas fotografías que ellos mismos tomaron, ¿no? En algún momento de la historia de la asociación, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esta señora, doña Chuy, María de Jesús, yo no podría entender del todo la foto, aunque su rostro dice mucho, ¿no? En una clínica en donde le están poniendo una inyección, le están sacando sangre para hacer una muestra, ¿no? Pero a esta señora particularmente, ese día 22 de abril iba caminando por la calle Elegante cuando explotó, y dice que ella volteó y lo que vio fue que venían 2 o 3 cuerpos que le cayeron encima, no tuvo tiempo de reaccionar, lo cual la llevó a fracturarse sus rodillas y a tener un daño severo en Atlas, en las primeras vértebras del cuello. Tiene un alambre el día de hoy aquí, que cuando hace movimientos muy bruscos siente como un choque eléctrico, que es un dolor de cabeza insoportable, ¿no? Y que por lo tanto, imagínense para una persona como ella, que llega a un hospital y dicen no hay ni analgésicos para eso. Y si ustedes pudieran verla caminar, podrían ver los tornillos que tienen sus rótulas, ¿no? Y que le permiten seguir teniendo movilidad, ¿no? La señora está en una protesta en Palacio de Gobierno con un cartel que dice ¿cuánto vale una vida? ¿No? La lejanía que haces en los medios de comunicación, que lo que buscan es la entrevista, déjeme grabarla, ¿no? Déjeme grabar lo que dice, ¿no? Y ella dice, yo estoy
protestando y estoy en otra situación, ¿no? Ahorita no puedo hablar con ustedes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en un momento dado en Palacio de Gobierno, a principios de este siglo, ¿no? Estas señoras se quedaron más de 30 días dentro del Palacio de Gobierno protestando, ¿no? Eso significó 30 días en los que el gobierno en turno poco les dejó tener acceso a las personas externas, por lo tanto acceso a comida, se bañaron en los baños de dentro del Palacio de Gobierno, todo lo estuvieron haciendo adentro durante 30 días. Eso significó un desgaste físico, emocional tan fuerte que muchas veces tuvieron que ir paramédicos a ofrecerles sus servicios, ¿no? Esta, por ejemplo, ya fue una foto tomada por Claudia con el afortunadamente ya ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en donde le está tomando el brazo a Lidia, la presidenta de la Asociación 22 de Abril, pero el contexto es que finalmente ese día fuimos a protestar porque tenían ya 3 meses sin medicamentos en su hospital, ¿no? Y entonces decidimos irrumpir en ese día porque justamente iba a presentar ambulancias y a decir que el sector salud en Jalisco estaba a todísima, ¿no? Y fuimos a decirle, pues no sé en qué mundo vive usted, porque eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto. Ese día se le exigió al gobernador que destituyera al secretario de Salud, que hoy es uno de los mayores acusados de corrupción en el estado de Jalisco, y justamente ese día de la protesta se fue, pero los medios de comunicación nunca dijeron nada de eso. El agravio moral, en una ceremonia del 22 de abril, en una conmemoración del 25 aniversario, todas estas señoras nos decían, más o menos al unísono, me gustaría que no volviera a haber un abril en el año. Esta señora encadenada no posó, simplemente se quiso poner así y captamos el momento porque de Palacio de Gobierno se estaban empezando a asomar hacia afuera para decir a ver qué están haciendo. Le tenían miedo a 20 personas, 17 de ellas de la tercera edad. Actos de protesta frente a la Secretaría de Salud. Y finalmente les presento algunas fotografías ya de la producción del documental, ¿no? Que digamos ya son en sus casas, en la vida cotidiana, pero que todas estas fotografías tenían la misión de captar ese mismo sentido de agravio, ¿no? Entonces, a las personas las conocemos profundamente, conocemos sus historias, sería imposible narrárselas en una conferencia tan corta cada una de estas historias, pero bueno, finalmente lo que queríamos era mostrar este experimento. Este es doña Chuy el día de hoy, ¿no? Caminando por calles que, digamos, en Huentitán, si ustedes conocen Huentitán en Jalisco, son muy pocas las cosas pavimentadas. Imagínense lo que significa para las personas discapacitadas que tienen problemas para movilizarse, ¿no? Por sí mismas, caminar en esas banquetas que son verdaderamente horribles, ¿no? Y bueno, esta fotografía finalmente, y con esto cierro mi participación, es la silla de ruedas de una persona que justo el día que lo íbamos a grabar para el documental, ese día por la mañana falleció, ¿no? Entonces, una persona que vivía en un grado muy fuerte de pobreza y de movilidad, ¿no? Y queríamos, con todo el respeto y con este sentido de agravio moral, contar su historia, ¿no? Y finalmente lo que para esta persona significó el 22 de abril, el cambio en toda su vida que significó ese día, ¿no? El haber quedado entre los escombros de su casa. No se pudo, pero pedimos permiso a la familia, les contamos de qué se trataba y nos permitieron hacer estas muestras tratando de recuperar lo mejor que se pudiera de su vida, ¿no? Y entonces utilizamos su silla de ruedas, sus cosas, su cuarto para tomar estas imágenes y que pensamos, además del video que tomamos dentro de la casa, vamos a recuperar para el documental, ¿no? Porque finalmente lo que queremos mostrarle a ustedes, a quien llegue el documental cuando este salga el próximo año, es que finalmente estos agravios están pasando, pasan muchas veces en nuestras narices, ¿no? Están saliendo a la calle muchas personas, y vamos a entender que los problemas estructurales de este país, de este mundo, nos llegan a todos, nos perjudican a todos y que creo que necesitamos empezar a ser más solidarios con todos esos problemas, ¿no? Yo leo hasta aquí, recibo sus comentarios de este experimento que está en marcha y pues lo que yo pueda resolverles ahorita se lo resolveré. A lo mejor hay cosas que no puedo resolver en este momento del trabajo, pero lo que yo pueda contestarles, pues adelante. Gracias.
pues muchas gracias, Jorge. Pues vamos a abrir la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para los ponentes del panel, adelante. Por ahí andan los micrófonos. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para... Buenos días. Tengo una pregunta para el doctor Jorge, que habló de reconocimiento versus el menosprecio estructural. ¿Qué consecuencias a lo largo traerían o causarán el menosprecio estructural al contrario del reconocimiento? Perdón, ¿me la puedes repetir? No te escuché bien la parte última. ¿Qué consecuencias a lo largo traerían o causarían el menosprecio estructural al contrario del reconocimiento? ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, mi pregunta también va para Jorge Jaramillo. Mi pregunta es si alguna persona no firmó el acuerdo de dinero que se le trató dar y si pasó a algo más, a una demanda más legal o algo así. ¿Alguien más? Buenos días, también mi pregunta es para Jorge. ¿A qué problemas te enfrentaste al acercarte con las personas afectadas? Porque pues creo que de principio pudieron haber dicho, pues quién es, ¿no? O sea, esa es mi pregunta, gracias. ¿Alguien más? Buenos días. Bueno, la pregunta es para Gris. Fernando. ¿Cómo nace este gusto de los jóvenes para el hacer documentales o videos desde tan joven edades? ¿Cómo les pueden manifestar esta cultura por el gusto de hacer videos? Y la otra pregunta que tengo es para el compañero de rojo. ¿En qué plataforma o dónde presenta este tipo de documentales? Que me gustaría mucho, ya que pues uno también se dedica a eso, ya que tengo pues también canal de YouTube y esas cosas. Me gustaría también así como manifestar ese tipo de detalles. Estaría pues bien. Muchas gracias. Primero que nada, gracias a los cuatro. Creo que en algún punto ahorita al final me saturé de información porque las cuatro ponencias me parecieron bastante interesantes. Pero mi pregunta es para el primer ponente, que se llama Adrián. ¿Cuál es su concepción sobre lo artesanal? Porque mencionó en varios puntos de la presentación que lo artesanal de cierta forma banalizaba lo original, las figuras originales que se presentan en los documentales, y de qué forma toman en la investigación esto, que ahorita lo artesanal está de moda en absolutamente todo, y que sí banaliza de cierta forma lo que se replica, pero pues también es una forma de promover esto que hacen nuestras personas, o sea, porque no es de una industria, es artesanal, y quería saber qué concepción tiene usted sobre eso. Damos paso a las respuestas y si hay alguna otra pregunta ahorita. Mi pregunta es para Maricruz. Usted en pocas palabras nos explicaría qué es el praxi.
tema. Sí, bueno, desde luego hay que, para hablar, digo, es una opinión personal, como decía, hay que verlo de manera situada. Por supuesto, más que hablar de lo digamos, el análisis o la reflexión que hice, digamos, de las películas, va más en función de como esa capacidad que tienen las imágenes para hacer pasar algo por real, digamos, que realmente, por lo real, digamos, como algo verdadero, real, etcétera, que puede ser una patraña, ¿no? Un poco esta idea de concebir que detrás de la circulación de estas piezas, finalmente son piezas arqueológicas, los referentes principales, digamos, auténticas, etcétera, hay muchas aristas que son construidas desde intereses muy específicos. Por supuesto, el tema de lo artesanal, de las artesanías, del trabajo artesanal, etcétera, de ninguna manera estoy planteando que sea, digamos, una fetichización. Ciertamente, como bien mencionas, hay un contexto global en donde hay una revaloración de lo étnico, hay como una revaloración comercial y global, incluso se habla de etnomercancías, de esta cosa, digamos, de traer el mundo del artesanado al mundo de las marcas, etc. Entonces, ciertamente ese es el contexto, pero, digamos, para, digamos, cerrar la idea es, más que hablar como de artesanía, como algo auténtico, pulcro, es entender que tienen múltiples valores, ¿no? Muchos sentidos también, ¿no? Y estos valores tienen que ver con los contextos de circulación, de producción, circulación y consumo, ciertamente, ¿no? Entonces, ¿por qué una pieza arqueológica, una artesanía, es valorada en un contexto local de manera, digamos, no tan importante, o puede serlo, pero luego cuando hay como una operación discursiva, una curaduría, se coloca en un museo, etcétera, pues entonces tiene se potencia, ¿no? Otro tipo de valores, llega a otros públicos. Entonces es entender como este carácter mutante, maleable de los objetos, ¿no? Y ciertamente no desconocer los procesos de producción que tienen que ver con, pues, todo el trabajo que hacen en el caso de las artesanías, pues estos oficios tradicionales, etcétera, ¿no? Bueno, más o menos eso sería la respuesta. Bueno, somos muy organizados, entonces sigo yo. Sobre praxis, enfaticé el asunto del marxismo, porque lo que te está diciendo atrás es el hecho de que nosotros, cuando construimos, por ejemplo, un protocolo de investigación, ponemos la parte del marco conceptual, marco teórico y metodología, o sea, lo separamos, es en términos instrumentales. En realidad, ¿sí? Eso es una construcción social. Entonces, ¿qué pasa? Nos dice Foucault, las palabras son cosas. ¿Por qué? Porque lo que nuestras ideas, digamos, todo esto que creemos y que pensamos, orientan la acción. Entonces, una de las cosas, por eso es que ahora es praxis, dices, separar la parte, dijéramos, tradicional, separar teoría y metodología, dices, no, porque entonces, ¿cómo explicas que aprendes haciendo? Que esa es la máxima de no hay, aprendemos haciendo, y haciendo en colectivo. Y en ese sentido, dices, sí, lo hacemos en colectivo, pero la transformación empieza individual. Gracias por la pregunta. Sobre la pregunta, gracias. La forma en que, bueno, preguntas cómo le hacemos para ingresar a los alumnos, tú que también estás metido en esto de lo audiovisual. Creo que más bien a nosotros
nosotros nos tocó interesarnos por esto audiovisual, porque ellos ya nacieron en el mundo audiovisual, quizás igual que tú. A mi generación existía, pero de otra manera, y no solamente porque esté al alcance lo audiovisual, es más, yo les digo que tengo un canal de YouTube donde subo los documentales y se oye, porque usted tiene canal de YouTube. Sí, pues soy como de esos papás, ¿no? Para ellos es todo ese, o sea, es un mundo con el que ellos nacieron. Y ahora la relevancia que tiene, bueno, en mi caso, es como darles a entender que algo tan natural para ellos que es poder capturar con un celular una foto o un video, puede tener un sentido hacia algo donde ellos menos lo pueden encontrar, que es hacia algo, un tema de la escuela académico o dentro de un trabajo de la escuela que tiene que ver con la historia de ellos, ¿no? Es doble chamba de hacerles entender que algo que ellos lo utilizan completamente para cosas que tienen que ver con su vida cotidiana, pero nada que tiene que ver con lo académico ni con su familia. O sea, cómo pueden contar su propia historia por un medio que diario lo utilizan para hacer videos completamente que tienen que ver con sus cotorreos, ¿no? Y que acá pueden tener un sentido, y no lo académico ni el registro histórico, sino contarse ellos mismos con esa misma herramienta con la que ya nacieron, contarse ellos mismos a partir de la historia de su familia o de la historia del barrio, ¿no? Ahí es la chamba, pues lo que es el esfuerzo que debemos de hacer desde la academia o desde la docencia. Todos los que muchos de ustedes van a tener chance de estar en docencia, y así en infinidad de temas pueden utilizar estas plataformas o medios para la difusión de los trabajos o de investigación, igual como maestros o como alumnos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por las preguntas. Empezaré por la segunda, hacia la cuarta, y regreso al final con la primera, porque la primera creo que significa entrarle un poquito más profundamente a la cuestión teórica, y no toma mucho tiempo, pero prefiero dejarla al final, ¿no? Si se negaron a firmar algunos el convenio finiquito, sí, muy pocos, porque el estado de necesidad era tan grande en aquel momento que la mayoría se vio coaccionado a firmarlo, ¿no? Sin embargo, lo que pudieron entender cuando se organizaron y después de ciertas asesorías legales, se dieron cuenta que ese papel no podía valer como para que realmente el Estado evadiera toda responsabilidad política futura, ¿no? Entonces, obviamente, la firma de ese convenio es el inicio de la asociación, es el acta de nacimiento de la asociación, las firmas de esos convenios finiquitos, se podría decir, y por eso es tan importante ese proceso en particular. Pero sí, en el momento de la firma muchos se vieron coaccionados, porque la mayoría de ellos vivía bien, pero no holgadamente como para pensar, me puedo negar a esa cantidad de dinero, ¿no? Sin embargo, una vez organizados dijeron, no, o sea, esto no puede quedarse, ¿no? Pero sí hubo casos muy pocos, pues, que se pudieron negar, ¿no? Bueno, sí, el problema al acercarme a las personas de la asociación, bueno, de entrada fue un hecho un poco fortuito, porque me encontré el correo electrónico de Lilia, ¿no? en la presidenta de la asociación. Decidí escribirle, en ese momento le quería una entrevista, ¿no? Pero esa entrevista se prolongó 3 horas y media, casi 4 horas de entrevista esa primera vez. Yo salí sumamente dolido de la entrevista por conocer esos casos, y le dije, Lilia, yo quiero participar con ustedes de otra manera. No fue fácil porque desafortunadamente ha estado acostumbrada la asociación a que llegan muchos investigadores a trabajar con ellos, pero terminan sus tesis, sus investigaciones, sus artículos y se van, ¿no? Desafortunadamente en 27 años de fracción les ha pasado mucho. Pero ella me vio que fui a cada reunión a la que me invitó. Lo que podemos hacer como etnógrafos, una de las cosas que podemos hacer como etnógrafos es que siempre nos vean ahí, ¿no? Porque es la manera en la que reflejamos un verdadero interés por lo que la gente hace, ¿no? Y cuando lo ven a uno dolido, entienden que hay algo que no podemos manejar porque nos duele, ¿no? Y entonces cuando mostramos también ese dolor, esa empatía, esa solidaridad, ellos lo saben leer, ¿no? Estas personas dicen, sí, claro. Y entonces a mí me ha dicho muchas veces Lilia, ¿no? Richard está de testigo, que a él le compró un caso, francamente, muchas mentiras. Dice, el asunto contigo es que tú fuiste el único que se quedó, que lleva más de 3 años con nosotros, ¿no?
Yo tengo la fortuna de que, por ejemplo, Lilia me diga, tienes la edad de uno de mis hijos, pero como tengo muchos hijos, tengo 4, yo quiero que más bien tú seas mi hijo. Y entonces eso significa, fue muy difícil que me entendieran, ¿no? Pero también me ayudó una parte personal, que es ser hijo de un discapacitado, ¿no? Al yo también ser un hijo de un discapacitado, entiendo mucho por lo que las familias también pasan cuando tienes a una persona así en tu casa, ¿no? Entonces, hubo muchas cosas que materializaron ahí. No fue fácil al principio siempre ganar la confianza y demostrar que no solamente es investigación, sino que es un verdadero acto de solidaridad con ellos, ¿no? Se forma a través del tiempo. La plataforma documental, bueno, nuestra expectativa es que tenga la mayor socialización posible, porque bajo esta idea de reconocimiento intersubjetivo, de agravio moral y demás, no podríamos limitar su socialización. Al contrario, lo que queremos es que sea lo más visible y que por lo tanto sea un acto también en mostrar el documental por todas las bases que se pueda, es también un acto de reconocimiento intersubjetivo, ¿no? Para nosotros, como que lo trabajamos, para las personas que están en el video, todos nosotros, ¿no? Y para también la persona que lo ve, ¿no? Es incluso hasta ese nivel del acto de reconocimiento. Entonces, no somos enemigos, no hemos sintetizado, porque todavía no está el material completo hacia dónde lo vamos a seguir, pero sí hemos pensado en que ruede por YouTube y que ruede por todos los canales que sea posible mientras se ha visto, ¿no? Finalmente eso es lo que queremos, ¿no? Y ahora sí regreso a la pregunta 1, consecuencias del menosprecio y del reconocimiento intersubjetivo. Me la voy a llevar también yo, porque espero algún día podérsela hacer a Axel Hone, porque yo creo que Axel Hone tendrá también que decir algo respecto de esa pregunta. Pero mira, yo diría que el menosprecio estructural en el sentido extremo nos lleva a algo que Hone llama la reificación, ¿no? Y la reificación es más que la crucificación. Es decir, cuando hacemos que todo nuestro alrededor sean simplemente cosas, no personas, no plantas, no animales, ¿no? Es un nivel, pero él dice la reificación es tantito peor, porque es más bien la invisibilización de todo lo otro, ¿no? Ya no lo vemos, no somos capaces de observarlo, ¿no? Entonces peor que las cosas, ¿no? Cuando ya no somos capaces de ver. Dice, porque puede ser un olvido, es decir, un acto negligente, pero también puede ser un acto consciente de no quiero ver, ¿no? Dice, y eso es lo peor de todo, cuando ya no queremos ver al otro, ¿no? Como un otro, como un par, como alguien que tenemos que reconocer intersubjetivamente, que su dolor es el nuestro, ¿no? Y en el caso del reconocimiento, digamos, ¿cuál sería lo mejor? Que bueno, en ese sentido, la mejor parte del reconocimiento intersubjetivo son los actos de solidaridad desinteresada, ¿no? Pero cuando somos capaces de decir que lo que le está pasando al otro, en algún momento, en alguna instancia, en algún sentido nos afecta también a nosotros. Y que por lo tanto, esos grandes menosprecios estructurales, esos grandes problemas estructurales del mundo, solamente se solucionan bajo esa idea de solidaridad, ¿no? Es filosofía social también, es decir, Hone tiene su propio entendimiento de lo que es la buena vida, es su forma de pensarla, yo la he adoptado porque creo en ella, ¿no? Pero obviamente es un debate abierto que no es fácil saber, ¿no? Es una cuestión también de opinión, de filosofía personal, ya que filosofía social no. Por último, quiero volver a agradecer a los de Mitch, a Labor, a Richard, y a mí sí me gustaría felicitarlo públicamente a Richard, no solamente por la organización de este evento que han trabajado, sino también por ser hoy ya candidato al Sistema Nacional de Investigadores, creo que eso también se tiene que decir. Muchas felicidades, Richard. Muy bien, muchas gracias a nuestros ponentes, y gracias por sus reflexiones. En realidad yo creo que esta mesa es sumamente importante e interesante para los alumnos de estudios multiculturales, porque nos da una serie de direcciones, ¿no? De lugares a donde podemos ir con la formación que tenemos en estudios multiculturales, ¿no? Creo que yo me estaba imaginando cuando Fernando hablaba sobre los niños produciendo y eso, que habría que irles a decir que están multiculturales aquí, ¿verdad? Para que igual sepan que por aquí hay una beta que pueden seguir explorando desde esa parte, ¿no? Nos hace falta difusión allá en el estado para traernos a los alumnos de allá para acá, ¿verdad? Bueno, siguiendo el protocolo, pues voy a dar lectura de una de las constancias para nuestros ponentes. La Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la trayectoria de estudios multiculturales y laboratorio de medios, otorga la presente constancia a Fernando López Martínez por su participación con la conferencia Laboratorio de Investigación Audiovisual, como parte de las actividades del cuarto de MIA del 30 de septiembre al 4 de octubre.
Firma el organizador, el doctor Ricardo Cárdenas, y la Coordinación de Estudios Multiculturales. Felicitamos a nuestros ponentes y agradecemos su presencia. Además, les vamos a dar un pequeño presente para que se lleven un recorrido de la universidad. Bueno, pues muchas gracias a todos y damos seguimiento a la sesión. Agradecemos nuevamente a los ponentes de la mesa 6 y ahora daremos paso a un break de 20 minutos aproximadamente y en punto de las 11:20 nos vamos para dar paso a la siguiente actividad. Muchas gracias.